En esta última clase de estructura de la materia vamos a ver el tema de geometría molecular. Bueno, habíamos visto que la estructura de Lewis nos servía para como un esqueleto en el plano donde podíamos ver el tipo y el número de enlaces y qué átomos tenían pares libres o no enlazantes. Pero no nos decía nada de cuál era su geometría molecular. Es importante conocer la geometría molecular, conocer la distribución de los átomos en el espacio para poder predecir propiedades fisicoquímicas de las moléculas. Antes de empezar con el tema de geometría molecular, lo que vamos a repasar es cuál es la forma de algunos poliedros regulares que nos van a servir para determinar geometrías moleculares. Por ejemplo, un octaedro es un poliedro que tiene 8 caras, que son triángulos equiláteros, y tiene 6 vértices, uno arriba, otro abajo, y 4, en este caso como está dibujado, en el plano central. Un tetraedro es un poliedro que tiene 4 caras, en este caso nos va a interesar un tetraedro regular. Las caras van a ser triángulos equiláteros y va a tener 4 vértices ese tetraedro. Otra geometría que nos va a interesar a nosotros es la bipirámide trigonal. Fíjense que son dos pirámides, una apuntando hacia arriba y la otra hacia abajo. En este caso, este poliedro tendría 6 caras, 3 caras en la parte superior y otras 3 caras en la parte inferior, y tendría 1, 2, 3, 4 y 5 vértices. En el caso del octaedro, todas las posiciones son equivalentes, lo mismo que en el tetraedro, pero en la bipirámide trigonal sí van a ver que habrá posiciones ecuatoriales, que son las que corresponden al plano central, y posiciones axiales, que una hacia arriba y otra hacia abajo. Bueno, vamos a ver cómo el modelo de repulsión de pares electrónicos del nivel de valencia, por eso en algunos libros lo van a ver como RPNB a esta teoría, o repulsión de pares electrónicos de capa de valencia como RPSB, o en otros libros también va a aparecer como teoría de repulsión de pares electrónicos de valencia, TRPEB. Bueno, estos pares electrónicos alrededor del átomo central vamos a considerar pares enlazantes, que serían los enlaces, no importa si son enlaces simples, dobles o triples. Vamos a considerar un par electrónico, un grupo electrónico, como un enlace no sin importar si es simple, doble o triple, como les decía recién. Y vamos a contar también pares no enlazantes, que serán los pares libres alrededor del átomo central, para ver cuál es la geometría de distribución de grupos electrónicos. Estos grupos electrónicos se van a ubicar en el espacio de modo de minimizar la repulsión entre ellos. Fíjense que los electrones tienen carga negativa, entonces se repelen entre sí y por lo tanto se ubicarán en el espacio de tal forma de estar lo más separados posibles. Entonces, juntando la estructura de Lewis, que ya sabemos cómo hacerla, con el modelo de repulsión de pares, vamos a poder predecir la geometría molecular y a partir de ahí, bueno, se podrán determinar algunas propiedades físico-químicas de la molécula o el ion que estemos considerando. ¿Cómo es esa distribución de grupos electrónicos alrededor de un átomo central de tal forma de que estén lo más separados posibles? Bueno, cuando hay dos grupos electrónicos alrededor de un átomo central, estos grupos para estar lo más separados posibles, van a estar formando un ángulo de 180 grados. Es decir, que la geometría de distribución de grupos electrónicos sería una geometría lineal cuando hay dos grupos electrónicos solamente. Si tuviera tres grupos electrónicos alrededor del átomo central, bueno, estos se van a distribuir en el plano, formando un ángulo de 120 grados, y de esa manera van a estar lo más separados posibles. Esta geometría se conoce con el nombre de trigonal plana, sería como el símbolo de la paz. Cuando hay cuatro grupos electrónicos alrededor del átomo central, se van a distribuir en una geometría tetraédrica en el espacio, y los ángulos entre estos grupos electrónicos van a ser de 109,5 grados. De esta manera van a estar lo más separados posibles unos respecto de los otros. Cuando hay 5 grupos electrónicos alrededor del átomo central, bueno, en ese caso la geometría es la bipirámide trigonal que vimos previamente. Entre los grupos electrónicos que estén en el plano del medio, en el plano ecuatorial, el ángulo va a ser de 120 grados, y el ángulo de los grupos que estén en las posiciones axiales con el plano central va a ser un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces sería la geometría de bipirámide trigonal para 5
grupos electrónicos alrededor del átomo central. En el caso de tener 6 grupos electrónicos alrededor del átomo central, la geometría es octaédrica, y en este caso todos los ángulos son de 90 grados entre cada par de grupos electrónicos, y todas las posiciones son totalmente equivalentes. Bueno, entonces, vamos a ver en esta diapositiva se hace un repaso de la geometría de distribución de grupos electrónicos, pero considerando, está representado acá en violeta, el grupo electrónico alrededor del átomo central, que está en este color marroncito. Entonces, para la geometría, cuando hay 2 grupos electrónicos, la geometría de distribución de grupos electrónicos es lineal, el ángulo es de 180 grados, como dijimos anteriormente. Si hay 3 grupos electrónicos, la geometría es trigonal plana, el ángulo es de 120 grados. Si hay 4 grupos electrónicos, el ángulo es de 109,5 grados. La distribución en el espacio es tetraédrica, es decir, que cada uno de estos grupos electrónicos apuntarían hacia los vértices de un tetraedro regular. Cuando hay 5 grupos electrónicos, bueno, cada uno de los grupos electrónicos apuntan hacia los vértices de una bipirámide trigonal, tiene 5 vértices, ¿sí? Y acuérdense que en este caso había 3 posiciones ecuatoriales que entre sí formaban un ángulo de 120 grados y 2 posiciones axiales que formaban un ángulo recto con el plano central. Y en el caso de la geometría tetraédrica, la distribución de grupos electrónicos es la que está representada en la diapositiva, y siempre los ángulos son de 90 grados de uno respecto, digamos, el ángulo, por ejemplo, este es de 90 grados, y voy a tener posiciones que estén enfrentadas una respecto de otra, como por ejemplo la de arriba con la de abajo, que van a estar formando un ángulo de 180 grados. Lo que hay que tener presente es que la geometría molecular, es decir, la geometría de la molécula, está determinada solamente por los pares de enlace. Entonces vamos a tener una geometría de distribución de grupos electrónicos por un lado, y en algunos casos no va a coincidir la geometría molecular con la geometría de distribución de grupos electrónicos, como vamos a ver en la próxima diapositiva. Bueno, en el caso de tener únicamente 2 grupos electrónicos alrededor del átomo central, bueno, en ese caso no voy a tener una geometría molecular lineal, por ejemplo, como en el dióxido de carbono, tenemos el átomo de carbono, hay 2 grupos electrónicos que serían los 2 enlaces dobles alrededor del átomo central. Bueno, en este caso no hay pares no enlazantes alrededor del átomo de carbono. Cuando tenemos 3 grupos electrónicos alrededor del átomo central, bueno, tenemos 2 posibilidades. La primera es que no haya pares no enlazantes, es decir, que los 3 grupos sean grupos enlazantes, como por ejemplo podría darse en el trifluoruro de boro. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el boro era un elemento de la tabla periódica que digamos, no cumplía con la regla del octeto, sino que formaba compuestos llegando a 6 electrones de valencia? Esto se daba para los elementos del grupo 3A o 3E de la tabla periódica. Bueno, esta sería la estructura de Lewis del trifluoruro de boro. Entonces, como no hay pares electrónicos libres alrededor del átomo central, la geometría de distribución de grupos electrónicos es trigonal plana, pero a su vez la geometría molecular también es trigonal plana porque no hay pares de electrones libres alrededor del átomo central. En cambio, si consideramos el ion nitrito, acá yo les hice la estructura un poco más ampliada para que se vea mejor. En este caso, fíjense que tenemos 5 electrones de valencia del nitrógeno y 12 de los 2 oxígenos, porque el oxígeno pertenece al grupo 6 o 16 de la tabla periódica. 5 y 12 serían 17, más un electrón adicional por la carga del ion serían 18, o sea que son 9 pares. Acá tenemos 3 pares de electrones libres alrededor de este oxígeno. Un par enlazante serían 4, el par libre del nitrógeno son 5, 2 pares formando un enlace doble son 7, 8 y 9 con los 2 pares libres del oxígeno, o sea que esta sería una buena estructura de Lewis para el ion nitrito. En este caso, también tengo 3 grupos electrónicos. Entonces la geometría de distribución de grupos electrónicos será trigonal plana, porque tenemos 3 grupos electrónicos, y para que estén lo más separados posibles unos respecto de los otros, tendrá que ser geometría trigonal plana. Pero como está faltando un enlace, digamos, hay un grupo que corresponde a un par no enlazante, y dijimos que la geometría molecular quedaba determinada únicamente por los pares enlazantes, la
geometría molecular no puede ser trigonal plana, sino que va a ser una geometría angular, siendo este ángulo de enlace alrededor, vamos a ver después si es un poco más menor o no, pero va a ser alrededor de 120 grados, que es lo que corresponde a la geometría trigonal plana. Bueno, en el caso de tener 4 pares de electrones, 4 grupos electrónicos alrededor del átomo central, la geometría de distribución de grupos electrónicos va a ser tetraédrica, como por ejemplo, bueno, acá tenemos el metano, en este caso el carbono está unido a 4 átomos de hidrógeno, cada uno de ellos se dirigiría hacia los vértices de un tetraedro regular con un ángulo de enlace hidrógeno-carbono-hidrógeno, como habíamos visto previamente, de 109,5 grados. Porque no hay ningún par no enlazante, fíjense que no hay ningún par de electrones libres alrededor del átomo de carbono. Pero si tuviéramos una molécula como el amoníaco, acá está la estructura de Lewis para que la vean bien, en este caso tenemos 3 pares enlazantes alrededor del átomo de nitrógeno y un par libre. Entonces ya la geometría molecular no puede ser tetraédrica, porque dijimos que esta quedaba determinada solamente por los grupos enlazantes, y hay uno de los pares que es un par libre, un par de electrones libres, y no es un grupo enlazante. Entonces, en este caso, la geometría molecular es una pirámide trigonal, una pirámide de base triangular, sería una pirámide trigonal, y el ángulo de enlace, bueno, va a ser similar al que correspondía a la geometría tetraédrica, es decir, que va a ser alrededor de 109,5 grados, va a ser un poquito menor, como vamos a ver en un momento, pero va a estar alrededor de ese valor. La geometría sería pirámide trigonal, es decir, que si el nitrógeno está en uno de los vértices de la pirámide, los 3 átomos de hidrógeno estarían apuntando hacia los otros 3 vértices de la pirámide. Bueno, y en el caso del agua, por ejemplo, ahora tenemos 4 grupos electrónicos, sería uno este enlace y el otro enlace, y los 2 pares de electrones libres, cada uno de ellos constituye un grupo electrónico alrededor del átomo central, es decir, que la geometría de distribución de grupos electrónicos sigue siendo tetraédrica, pero como la geometría molecular queda determinada únicamente por los grupos enlazantes, ahora ya la molécula no puede ser ni tetraédrica como en el metano, ni una pirámide trigonal, porque solamente hay 2 grupos enlazantes. Entonces la molécula es una molécula angular y el ángulo de enlace va a ser próximo a ese valor de 109,5 grados. Bueno, vayamos al siguiente caso. Sería uno donde tenemos 5 grupos electrónicos alrededor del átomo central, sin ningún par libre alrededor del átomo central. Un ejemplo podría ser el pentacloruro de fósforo. Acá tengo la estructura de Lewis del pentacloruro de fósforo. Fíjense que acá el fósforo tiene 5 electrones de valencia, cada uno de los átomos de cloro tiene 7. Como tengo 5 átomos de cloro, 7 por 5, 35, más 5 son 40 pares de electrones de valencia. Bueno, se distribuyen de esta manera. Y fíjense que el fósforo, en este caso, está ampliando el octeto, y puede hacerlo justamente porque es un elemento del periodo 3 de la tabla periódica. Dijimos que a partir de ahí podían ampliar el octeto por la disponibilidad de electrones D. Entonces, en el caso del pentacloruro de fósforo, donde no hay pares libres alrededor del fósforo, sí hay alrededor de los átomos de cloro, por eso no importa, estoy mirando alrededor del átomo de fósforo, es la geometría tanto de la distribución de grupos electrónicos como la geometría molecular será de bipirámide trigonal, es decir, que el fósforo estará en el centro y tendré 3 átomos de cloro en las posiciones ecuatoriales y 2 átomos de cloro en las posiciones axiales. Recuerden que los ángulos en el plano ecuatorial eran de 120 grados y estas posiciones axiales estaban formando un ángulo recto con el plano central. En el siguiente caso, cuando hay 4 grupos enlazantes y un par de electrones libres, este sería el caso del tetrafluoruro de azufre, ¿sí? Bueno, en ese caso, la estructura de Lewis sería esta que está acá. Acá tenemos 7 por 4, 28, más 6, 34 electrones de valencia, es decir, 17 pares de electrones de valencia. Bueno, esta sería la estructura de Lewis, y como tenemos 5 grupos electrónicos, nuevamente la geometría de distribución de grupos electrónicos será de bipirámide trigonal. Bueno, la pregunta sería, ¿dónde ubicamos
al par de electrones libres, ya que dijimos que las posiciones ecuatoriales y las axiales no eran equivalentes. Bueno, la forma, el lugar, la posición donde se ubica el par de electrones libres es siempre en una posición ecuatorial. Esto es porque la repulsión entre el par libre y los pares enlazantes es mayor que la repulsión entre los pares enlazantes entre sí. Entonces, la forma en la que este par libre queda lo más alejado posible de los otros grupos electrónicos es ubicándose en una posición ecuatorial. Si se ubica en una posición ecuatorial, la geometría de la molécula, bueno, obviamente ya no va a ser de bipirámide trigonal porque hay un par de electrones libres y dijimos que la geometría molecular quedaba determinada por los pares enlazantes. Bueno, esa geometría es una geometría de tetraedro distorsionado. Van a ver en algunos libros que otro nombre que se le da es el nombre de balancín. Un balancín sería como un sub y baja. Si uno, fíjense, si tuviéramos estos serían estas dos posiciones donde están, que estoy marcando en la diapositiva, fueran las patas de sub y baja, bueno, las maderas que estaría ubicada en esta posición. Entonces es como si fuera un sub y baja, un balancín, o en una forma más formal y académica sería un tetraedro distorsionado. Bueno, entonces en este caso ya no coincide la geometría de distribución de grupos electrónicos con la geometría molecular. Tampoco lo hace cuando tenemos tres grupos enlazantes y dos pares de electrones libres. Bueno, este es el caso del trifluoruro de cloro. Fíjense, en este caso tenemos 4 átomos que son del grupo 7 de la tabla periódica, 7 por 4, 28, serían 14 pares de electrones de valencia. Y bueno, en este caso nuevamente, los dos pares de electrones libres se ubican en el plano ecuatorial justamente para disminuir la repulsión, porque dijimos que la repulsión de par libre, era mayor que par libre par enlazante. Entonces la forma de estar lo más separados posibles estos pares de electrones entre sí y del resto de los pares enlazantes es ubicándose en las posiciones ecuatoriales. Y la molécula adquiere una geometría en forma de T. Sería el caso típico del trifluoruro de cloro. Tampoco coincide acá la geometría de distribución de grupos electrónicos, que es bipirámide trigonal, con la geometría molecular, que es en forma de T. Bueno, el otro caso que tenemos es uno donde tenemos dos solamente pares enlazantes y tres pares de electrones libres alrededor del átomo central. Esto se da en el difluoruro de xenón. Fíjense que esto es un poco raro porque justamente el xenón es un gas noble. Bueno, hasta los años 60 del siglo pasado no se conocían compuestos químicos de los gases nobles, pero bueno, justamente el xenón es uno que forma algunos compuestos químicos, y en este caso también hay una ampliación del octeto. Fíjense que el xenón es un gas noble, por lo tanto tendría 8 electrones de valencia, y el flúor es un halógeno, entonces tendríamos 7 por 2, 14, más 8, 22, es decir, 11 pares de electrones de valencia, y en este caso, alrededor del xenón me quedarían 1, 2, 3, 4, 5 pares de electrones, es decir, 10 electrones de valencia, está ampliando el octeto. Bueno, en este caso, esta es la estructura de Lewis, que no tiene por qué estar representada en forma de indicar la geometría molecular, pero si nos quisiéramos fijar en la geometría molecular, los tres pares de electrones libres van a las posiciones ecuatoriales justamente para disminuir la repulsión entre ellos, quedan separados entre sí de ángulos de 120 grados, en ángulo de 120 grados, y la molécula pasa a ser una molécula lineal, es decir, esta estructura de Lewis no representa la geometría molecular, sino que el xenón estaría en el centro y los dos átomos de flúor estarían alineados con el xenón. Es decir, cuando hay dos grupos enlazantes y tres pares de electrones libres alrededor del átomo central, en ese caso la geometría de distribución de grupos electrónicos es la bipirámide trigonal, pero la geometría molecular es lineal, es decir, que el ángulo flúor-xenón-flúor sería un ángulo de 180 grados. Bueno, en el caso de tener 6 grupos electrónicos, podría ser el primer caso, uno donde no haya
pares de electrones libres. Bueno, en ese caso, igual siempre que haya 6 grupos electrónicos, la geometría de distribución de grupos electrónicos sería octaédrica, pero cuando no hay pares de electrones libres alrededor del átomo central, coincide con la geometría molecular, porque dijimos que la geometría molecular quedaba determinada por la distribución de pares enlazantes alrededor del átomo central. Ese es el caso del hexafluoruro de xenón. Esta molécula, si contamos los electrones de valencia, el azufre tiene 6 electrones de valencia, el flúor tiene 7, o sea que tenemos 7 por 6, 42, más 6, 48 serían 24 pares de electrones de valencia. Bueno, esta sería la estructura de Lewis, y la distribución de los átomos de flúor respecto del átomo central va a ser en una geometría octaédrica, es decir, que los 6 átomos de flúor van a estar apuntando hacia los vértices de un octaedro regular. Bueno, cuando hay un par de electrones libres, como por ejemplo el pentafluoruro de bromo, fíjense, en este caso tenemos 5 átomos de flúor y un bromo, son todos, los 6 átomos son del grupo 7 de la tabla periódica, 6 por 7, 42, tenemos 21 pares de electrones de valencia. Bueno, esta sería la estructura de Lewis que le corresponde. La geometría de distribución de grupos electrónicos, por supuesto, va a ser octaédrica porque hay 6 grupos electrónicos alrededor del átomo central. Y como todas las posiciones son totalmente equivalentes, no importa dónde esté ubicado en este caso el par de electrones libres. Entonces la geometría molecular, fíjense que me quedaría una pirámide de base cuadrada. Si esta, por ejemplo, fuera la base de la pirámide, este sería el vértice superior, y la geometría molecular me da una pirámide de base cuadrada cuando tengo un par de electrones libres alrededor del átomo central y 5 grupos enlazantes. Siempre la geometría de distribución de grupos electrónicos seguiría siendo octaédrica. Bueno, acá tenemos otro ejemplo donde ahora hay 4 grupos enlazantes y 2 pares de electrones libres. Ese, por ejemplo, sería el tetrafluoruro de xenón, otro compuesto del xenón que es un gas noble. Como el xenón es del grupo 8 de la tabla periódica y el flúor del grupo 7, 7 por 4, 28 y 8, 36, tengo 18 pares de electrones de valencia. Bueno, esta sería la estructura de Lewis que le corresponde. El xenón también está ampliando el octeto porque tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones alrededor, ¿sí? O sea que tendría 2 electrones, por lo tanto amplía el octeto. Y ahora sí, digamos, si uno de los pares de electrones libres está en una posición, el otro par va a quedar en la posición enfrentada de tal forma de que queden lo más alejados posibles uno respecto del otro. Y justamente por lo que habíamos mencionado anteriormente, que la repulsión par libre, en intensidad es mayor que la repulsión par libre para enlazante. Entonces, si el par libre está en una posición, uno de los pares libres, el otro necesariamente va a tener que quedar enfrentado a él, y la molécula me quedaría con geometría cuadrada plana. Bueno. ¿Qué pasa con los ángulos de enlace? Yo hace un ratito les comentaba que probablemente el ángulo de enlace del amoníaco, yo les dije, por ahí no es exactamente igual al que corresponde al metano. ¿A qué se debe esto? Bueno, supongamos un caso donde alrededor del átomo central hay pares libres que son pares no enlazantes, ¿sí? En ese caso habíamos dicho que la geometría de distribución de grupos electrónicos no coincidía con la geometría molecular. Iba a coincidir únicamente cuando no hubiera pares enlazantes. ¿Por qué? Porque la geometría molecular quedaba determinada únicamente por los grupos enlazantes alrededor del átomo central. Entonces, consideremos el caso de 4, para tomar como ejemplo, grupos electrónicos alrededor del átomo central. ¿Sí? Habíamos visto, como ejemplo, el metano, acá no quedaba ningún par libre alrededor del átomo de carbono, la geometría de distribución de grupos electrónicos era tetraédrica, y la molecular también tetraédrica, y el ángulo de enlace era de 109,5 grados. Lo que vemos acá es que en el amoníaco, que tiene una geometría molecular piramidal, el ángulo de enlace es un poco más chico, de 107,3 grados, donde acá habría un par de electrones libres alrededor del nitrógeno y 3 grupos enlazantes. En el agua, donde hay 2 pares de electrones libres y 2 grupos enlazantes, el ángulo es un poquito más chico,
Esto tiene que ver justamente con la repulsión entre los pares libres, que par libre, par enlazante, es mayor que par enlazante, como se ve en la siguiente diapositiva. De acá, esto es importante recordarlo, puede ser útil. La repulsión par libre es mayor que par libre par enlazante, y esta es mayor que par enlazante. Entonces, por ejemplo, en el amoníaco, que yo les decía que había una reducción del ángulo de 109,5 del metano, en el amoníaco era un poquito menor. Esto se debe, bueno, habíamos dicho en este caso que la geometría molecular era una pirámide trigonal, o sea, una pirámide de base triangular. Justamente como la repulsión de este par libre con los pares enlazantes es mayor que la repulsión que tienen los pares enlazantes entre sí, el ángulo entre los pares enlazantes, que es el que determina la geometría molecular, se achica un poco respecto del que corresponde al tetraedro. Entonces, en vez de tener 109,5 grados, tenemos un ángulo de 107,3. Se achica más todavía cuando tenemos dos pares libres, como es el caso del agua. Entonces, en este caso, si bien la geometría de distribución de grupos electrónicos es tetraédrica, es decir, si tengo el oxígeno en el centro de un tetraedro, los grupos enlazantes y los pares libres estarían apuntando hacia los vértices de ese tetraedro regular. Pero ahora, como la repulsión par libre es mayor que par libre par enlazante, y a su vez este es mayor que par enlazante, este ángulo entre los dos grupos enlazantes, entre los dos enlaces simples, oxígeno e hidrógeno, se achica un poco más y adquiere un valor de 104,5, que es menor que el de 107 que tenía en el amoníaco. Bueno, en este caso habíamos visto previamente que la geometría molecular era angular. Bueno, acá hay algunas de las representaciones de los casos que estuvimos viendo anteriormente. La geometría molecular lineal del dióxido de carbono, la trigonal plana del trifluoruro de boro, o en este caso está el nitrito que era angular, le estaría faltando la carga, el metano que era tetraédrico, que habíamos visto anteriormente, el amoníaco que era pirámide trigonal, y el agua que era angular. O sea, son modelos que representan las geometrías moleculares. Para 5 grupos electrónicos teníamos el pentacloruro de fósforo, vimos anteriormente, no había pares de electrones libres alrededor del átomo de fósforo central, era la bipirámide trigonal. Este era el que yo les decía que era el balancín, o el sub y baja, o tetraedro distorsionado, que es el tetrafluoruro de azufre. La molécula en forma de T, que es el trifluoruro de cloro, y la lineal, que era el difluoruro de xenón. Y para 6 grupos electrónicos, donde la geometría de distribución de grupos electrónicos es octaédrica, cuando no hay pares libres, teníamos el hexafluoruro de azufre. Cuando había un par libre, teníamos la pirámide de base cuadrada, que era el pentafluoruro de bromo, y cuando había dos pares libres, la cuadrada plana, que era el tetrafluoruro de xenón. Bueno, a partir de la geometría molecular, uno puede estimar si la molécula va a tener o no va a tener momento dipolar resultante. Es decir, si tiene momento dipolar resultante, va a ser una molécula polar, y si no tiene momento dipolar resultante, va a ser una molécula no polar. Esto es importante porque hay varias propiedades físico-químicas que dependen de esto. Por ejemplo, la solubilidad en determinado solvente dependerá de si la molécula es una molécula polar o es una molécula no polar. Bueno, haciendo un repaso de lo que habíamos visto en la clase anterior, cuando teníamos dos cargas eléctricas de igual magnitud y signo opuesto separadas por una cierta distancia, acá tenemos, por ejemplo, una carga positiva y una carga negativa de la misma magnitud, o sea, el mismo valor absoluto, separadas por la distancia de R, esto constituía un dipolo. Y ese dipolo tenía asociado un momento dipolar, que es una magnitud vectorial, ¿sí?, que en realidad tiene un módulo que es el producto de la carga por la distancia de separación entre las dos cargas. Y esa magnitud vectorial se indica con una flecha, indica el vector, que apunta siempre hacia la carga negativa. Las unidades de momento dipolar, una de las que más se usa es el debye, y la conversión que tiene a unidades de Coulomb, que es carga. ¿Se acuerdan que cuando vimos la carga del electrón la habíamos visto en Coulomb, que era 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs?
Bueno, la conversión que tiene a Coulomb por metro, metro sería lo que corresponde al sistema internacional, es que un debye es 3,34 por 10 a la menos 30 Coulomb por metro. Bueno, las distancias de separación entre los átomos de la molécula van a ser del orden del ángstrom, y un ángstrom es 10 a la menos 10 metros. Bueno, ¿qué pasa con las moléculas, los momentos dipolares de las moléculas covalentes? Si la molécula es una molécula polar, esto quiere decir que hay una distribución asimétrica de cargas en la molécula, por lo tanto su momento dipolar va a ser distinto de cero, va a tener un momento dipolar que no es nulo. Si la molécula es no polar, voy a tener una distribución simétrica de cargas en la molécula y el momento dipolar en este caso va a ser igual a cero. Ya habíamos visto en la clase pasada, que para moléculas diatómicas donde los dos átomos son iguales, en este caso no tendría momento dipolar resultante, es decir, que la molécula sería no polar. En cambio, cuando la molécula diatómica, los dos átomos no son iguales, decíamos que eran heteronucleares en este caso, habíamos visto el ejemplo del cloruro de hidrógeno, acá está el cloruro de hidrógeno, bueno, en este caso el cloro, que es más electronegativo que el hidrógeno, adquiere una carga negativa, quedando el hidrógeno positivamente cargado, justamente porque el cloro tiene más electronegatividad y atrae más a los electrones compartidos en la unión química. Entonces, en este caso, se generan dos cargas, una sobre el cloro negativo, otra sobre el hidrógeno positiva, habrá un momento dipolar resultante que apunta ese vector hacia el átomo de cloro, y el momento dipolar es distinto de cero y estaríamos hablando de una molécula polar. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, en las diatómicas, el enlace no polar indica que la molécula es no polar, en las diatómicas, el enlace polar indica que la molécula es polar. Cuando son poliatómicas es un poco más complicado. En la mayoría de los casos, el enlace no polar indica que la molécula va a ser no polar. Vamos a ver después una excepción, pero entonces acá está puesto como la forma más general posible, que no siempre indicaría la no polaridad del enlace que la molécula sea no polar. Y que el enlace sea polar, esto sí que no indica necesariamente que la molécula sea polar. Vamos a ver por qué. Bueno, entonces para determinar la polaridad de la molécula poliatómica es necesario conocer la geometría, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora. Entonces tenemos que ver la polaridad de los enlaces y después de la distribución también de los pares libres o electrones libres en la molécula. Entonces, por ejemplo, si consideramos la molécula de fósforo, bueno, esta es una molécula particular, el fósforo tetratómico, están todos los átomos unidos entre sí, estarían ubicados en los vértices de un tetraedro regular. Bueno, en este caso no hay diferencia de electronegatividad entre los átomos, entonces la molécula no va a tener un momento dipolar resultante, va a tener una molécula no polar. Entonces sería una molécula no polar que tiene también enlaces no polares, porque todos los átomos que están unidos entre sí son iguales. Bueno, hay un caso de una molécula no polar, de una molécula polar que tiene enlaces no polares, que es el caso del ozono. El ozono sería este, oxígeno 3, fíjense, tenemos 6 por 3, 18, o sea, son 9 pares de electrones de valencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta sería una posible estructura de Lewis, que como habíamos visto en la clase anterior, bueno, podría presentar resonancia, es decir, que estas serían dos formas contribuyentes que mantienen iguales la posición de los átomos, pero difieren únicamente en la posición de los electrones, es decir, que estos serían dos estructuras contribuyentes y la molécula de ozono sería un híbrido de resonancia entre estas dos estructuras. Como los enlaces son no polares, uno esperaría a priori que la molécula sea no polar. En realidad lo que ocurre es que hay una pequeña contribución al momento dipolar por la presencia de este par libre en el átomo central, y eso hace que la molécula tenga un pequeño valor del momento dipolar. En general, es un ejemplo, digamos, raro. Nos va a interesar a nosotros, en general, otro tipo de ejemplos donde en la mayoría de los casos las moléculas no polares, cuando haya enlaces no polares, las moléculas van a resultar no polares, y sí nos va a importar el caso de enlaces polares o no polares
enlaces polares para ver si la molécula, de acuerdo a la geometría, va a resultar teniendo o no momento dipolar permanente. Por ejemplo, vamos a ver algunos casos donde tenemos enlaces polares y las moléculas resultan siendo polares. Tomamos el caso del dióxido de nitrógeno. Bueno, el dióxido de nitrógeno, habíamos visto la estructura de Lewis anteriormente, habíamos dicho que era un radical, tenía 17 electrones de valencia, me quedaba un electrón con spin desapareado en el nitrógeno, acá quedaban un enlace doble nitrógeno-oxígeno, un enlace simple, bueno, podríamos plantear resonancia para esta molécula, pero en este caso fíjense que la molécula, como tiene 3 grupos electrónicos, uno sería el enlace doble, el otro el enlace simple y el otro sería este electrón que está alrededor del átomo de nitrógeno, la geometría de distribución de grupos electrónicos sería trigonal plana, pero como hay un electrón libre acá, la geometría molecular es una geometría angular. Entonces, tendríamos un vector momento dipolar resultante que apunta hacia el átomo de oxígeno, porque en el enlace este es polar, otro vector, no resultante, un momento dipolar del enlace que apunta hacia el átomo de oxígeno, otro momento dipolar del enlace que apunta hacia el otro átomo de oxígeno, y la resultante de esos dos vectores sería un vector que apunta en esta dirección. Es decir, que lo que me da es una molécula con momento dipolar resultante distinto de cero, y por lo tanto es una molécula polar. Otro ejemplo sería el amoníaco, lo vimos hace un ratito. Acá tendríamos, tenemos un par de electrones libres que no está representado acá sobre el átomo de nitrógeno. La molécula tendría una geometría que es de pirámide trigonal. Bueno, los vectores momento dipolar apuntarían los tres hacia el nitrógeno. Y ¿se acuerdan que el ángulo de enlace en este caso era aproximadamente de 107 grados, un poquito menor que el que correspondía al tetraedro regular, justamente porque la repulsión del par libre con los pares enlazantes era mayor que la repulsión entre los pares enlazantes entre sí, y en este caso el momento dipolar resultante de la suma de esos tres vectores apuntaría hacia arriba y la molécula me daría polar teniendo enlaces polares. Algo similar pasa con la molécula de agua. Acá tenemos, hay dos pares de electrones libres en el oxígeno, pero si nos fijamos en los momentos dipolares de los enlaces, el enlace hidrógeno-oxígeno este es polar, tiene un momento dipolar que apunta hacia el oxígeno, el otro también, y la resultante de esos dos vectores, apuntaría en esta dirección y sentido. Hay un momento dipolar resultante distinto de cero, la molécula termina siendo polar. En el caso del tetracloruro de azufre, esta tiene, fíjense, 5 grupos electrónicos, el par libre y los 4 grupos enlazantes, que corresponden a los enlaces azufre-cloro. Esta es la que tenía una geometría que era el tetraedro distorsionado, que habíamos visto anteriormente. Y en este caso, habrá la suma de los 4 vectores me va a dar distinto de cero, pues justamente estos se van a cancelar uno respecto del otro, los que estén en las posiciones axiales, pero acá tendríamos dos que estaban en las posiciones ecuatoriales. ¿Se acuerdan que este par de electrones libres también están en la posición ecuatorial? Que tendrán un momento dipolar resultante sumando estos dos en esta dirección y sentido. ¿Sí? Entonces, en este caso voy a tener también una molécula con un momento dipolar resultante distinto de cero, la molécula va a ser polar. Fíjense que acá yo dibujé las flechas apuntando hacia los átomos de cloro porque el cloro tiene mayor electronegatividad que el azufre y esa era la convención que se usaba. En este caso tenemos el pentafluoruro de bromo, la geometría de distribución de grupos electrónicos es octaédrica, hay un par de electrones libres, la geometría molecular me quedaba de pirámide de base cuadrada, y podemos ver que si bien este momento dipolar, el flúor que está más arriba en el grupo de los halógenos que el bromo tendrá mayor electronegatividad, además es el átomo más electronegativo de la tabla periódica. Este momento dipolar apunta hacia el flúor, este también se cancelaría uno respecto del otro, este se cancelaría con este otro, pero tenemos un momento dipolar resultante hacia abajo por este flúor que no estaría en el plano de los otros 4. La molécula tendría un momento dipolar resultante distinto de cero y sería polar.
Bueno, y el otro caso que tenemos, está el momento dipolar resultante, ahí está marcado en azul, sería esta que es el tricloruro de iodo, que es una molécula similar a la que vimos anteriormente, que era trifluoruro de bromo, donde había 5 grupos electrónicos alrededor del átomo central. ¿Se acuerdan que la geometría de distribución de grupos electrónicos era de bipirámide trigonal? Pero como hay 2 pares libres, esos pares libres iban en las posiciones ecuatoriales, los vectores momento dipolar van a apuntar hacia los átomos de cloro. En este caso tenemos este vector que apunta hacia arriba y el otro que apunta hacia abajo, hacia las posiciones axiales, se anularían, pero tendríamos uno que apunta en esta dirección de la posición ecuatorial. Esta molécula era una que tenía forma de T, habíamos visto anteriormente, una similar a esta, entonces tengo un momento dipolar resultante en esta dirección y sentido, hacia el átomo de cloro que está en la posición ecuatorial, la molécula es polar y tiene un momento dipolar resultante distinto de cero. Bueno, ¿qué pasa? Esto es importante porque por ahí les puede servir como guía cuando tenemos enlaces polares, pero todos los átomos que están unidos alrededor del átomo central son iguales y no hay pares de electrones libres. Es decir, cuando la geometría molecular coincide con la geometría de distribución de grupos electrónicos, todos los átomos que están unidos alrededor del átomo central son iguales y no hay pares de electrones libres, por supuesto, en este caso alrededor del átomo central, en ese caso se van a cancelar los vectores de momento dipolar y la molécula va a resultar siendo no polar, por más que los enlaces sean polares. Por ejemplo, tomemos el caso del dióxido de carbono. Bueno, en este caso tenía 2 grupos electrónicos, la molécula es lineal, el ángulo de enlace sería de 180 grados, uno de los vectores apunta hacia el oxígeno, que es más electronegativo que el carbono, el otro apunta en la misma dirección, pero en sentido opuesto, la suma de los 2 vectores me da 0 y resulto teniendo una molécula no polar. Algo similar pasa con el trifluoruro de boro. Teníamos una geometría trigonal plana. Bueno, si hiciéramos la sumatoria de vectores me daría 0, justamente porque no hay pares de electrones libres y los 3 átomos que están unidos alrededor del átomo central son iguales, son átomos de flúor. Este vector que apunta hacia el átomo de flúor se anularía con la componente en esa dirección de la suma de los 2 vectores de abajo. Y bueno, los vectores, si descompusiéramos estos vectores en una componente horizontal y una vertical, las componentes horizontales de los vectores que apuntan hacia los átomos de flúor, que están indicados hacia abajo en la diapositiva, también se cancelan. Lo importante es que, en este caso, la suma de los vectores da 0 y no hay momento dipolar resultante, por lo tanto la molécula es no polar. Algo similar ocurre con el tetracloruro de carbono. Acá la geometría es tetraédrica. Bueno, si sumáramos los 4 vectores en el espacio, al ser una geometría tetraédrica y todos los átomos a los que está unido el carbono son iguales, que son átomos de cloro en este caso, la suma de los 4 vectores da 0 y la molécula resulta siendo no polar. Acá hay otro ejemplo más. Bueno, esta también sería un ejemplo de una molécula trigonal plana, que es el trióxido de azufre. Fíjense que en esta estructura de Lewis que está presentada acá, el azufre está ampliando el octeto porque tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones. Puede hacerlo porque es del periodo 3 de la tabla periódica. Bueno, y sería algo similar al trifluoruro de boro. En este caso, la sumatoria de los 3 vectores momento dipolar da 0 y resultó teniendo una molécula no polar. El pentacloruro de fósforo, bueno, esta molécula era trigonal plana. Los vectores momento dipolar apuntarían hacia los átomos de cloro, justamente porque es más electronegativo que el fósforo. Si sumara los 3 vectores del plano ecuatorial, estos se anulan, por lo tanto no habría un momento dipolar resultante. Y lo mismo ocurre con los cloros que están en las posiciones axiales. Es decir, que la sumatoria de los vectores me da 0, el momento dipolar es 0 y la molécula resulta siendo no polar. Bueno, y algo parecido pasa con el hexafluoruro de azufre, donde la geometría es octaédrica y terminan cancelándose
los vectores dipolares de las posiciones que están enfrentadas. La sumatoria de los 6 vectores me da 0, y por lo tanto el momento dipolar resultante de la molécula es 0 y la molécula es no polar. Bueno, para poder visualizar mejor la geometría molecular y determinar si la molécula va a tener o no un momento dipolar resultante, yo les recomiendo que bajen la aplicación que está acá en esta dirección, que desarrolló Federico Galicia, que es docente de la cátedra. Es una aplicación de realidad virtual que les puede ayudar mucho con este tema.